Hola, hoy día estamos aquí y veremos cómo calcular la distancia de un punto a una recta. Entonces primero vamos a considerar nuestro espacio tridimensional y en él vamos a considerar dos puntos arbitrarios, un punto A y un punto B. Cuando hablamos de calcular la distancia entre un punto A y un punto B, tenemos definido lo que es una norma en este espacio. Entonces la distancia entre esos dos puntos no es más que la norma de la diferencia entre el vector A, que sería ese vector que se define desde el 0 hasta el punto A, y ahora lo que vamos a denotar como vector B, que se define como el vector que une el 0 con el B. ¿Sí? Entonces si nosotros consideramos estos dos puntos, la distancia entre A y B va a corresponder ser este segmento que está acá, lo que mide este segmento. ¿Ok? Entonces ahora, si nosotros tomamos dos puntos en general, esos dos puntos definen una recta. Esa recta es la que vamos a estar considerando acá, que pasa por los puntos A y por el punto B. Y ahora vamos a considerar un tercer punto fuera de esa recta. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver cómo se visualiza esto en el espacio. Entonces vemos que tenemos ahí nuestros dos puntos y nuestra recta, nuestros dos puntos en nuestra recta. ¿Sí? Y ahora queremos calcular la distancia entre este punto y esta recta. Entonces lo que nosotros vemos acá es que en eventualidad tenemos muchas formas de llegar a los puntos de la recta. Por ejemplo, tenemos un segmento que une el punto E con el punto A y así también tenemos otro que une el punto E con el punto B. Y cada uno de ellos define una distancia. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta natural es ¿cuál será la distancia más corta que va a haber hasta esta recta que está acá? Entonces claramente nosotros vemos, recordamos lo que nos dijo Pitágoras, que si tenemos un triángulo rectángulo, entonces vamos a intentar ver qué punto aquí en la recta llegaría hasta el E de forma perpendicular. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver o podemos determinar la recta perpendicular que une ese punto con esta recta. ¿Sí? Y corresponde a hacer eso. ¿Sí? Y acá podemos ver que tenemos definida una intersección. Esta recta con esta otra definen una intersección que es este punto que está acá. ¿Sí? Y este punto, si nosotros podemos descubrirlo, acá vemos que tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pitágoras? Que esta hipotenusa es la suma de este lado más este otro lado que está acá. Por lo tanto, el lado más corto o la distancia más pequeña que yo tengo para los puntos de la recta se realiza exactamente en este punto. Entonces, lo que necesitamos ahora determinar es cuánto vale ese punto. Entonces, por aquí tenemos el vector que define BA, tenemos este punto B y tenemos este punto E. Entonces, ¿qué es lo que sabemos que nos permite calcular, digámoslo así, una proyección perpendicular a este vector que está acá? ¿Sí? Y eso lo sabemos calcular. Entonces lo que tenemos que calcular es este punto acá. ¿De qué nos damos cuenta? El vector BE tiene una proyección ortogonal sobre el vector BA. ¿Sí? ¿Y cuál corresponde a hacer esta proyección? Exactamente el vector BK. Es decir, esa es la forma en que nosotros tenemos de determinar cuánto vale el vector BK. Entonces, quedamos en que BK era la proyección ortogonal del BE. Recordemos que la proyección ortogonal está descrita por esta fórmula, ¿sí? Donde es un escalar del vector BA y este escalar uno lo obtiene a través de lo que está buscando, ¿sí? Uno quiere que este vector sea perpendicular a este vector que está acá y resuelve ese sistema y encuentra el vector, ¿sí? Entonces lo que estamos buscando finalmente es la
norma de este vector que está aquí. Y la norma de ese vector que está ahí es la diferencia entre ese vector y ese que está aquí, ¿sí? De esa manera. Entonces, si nosotros escribimos eso que está ahí y lo tomamos al cuadrado, entonces tenemos la expresión que está acá, ¿sí? BE menos BK al cuadrado es el producto interno entre BE menos lo que vale BK, que acabamos de escribir ahí, y con el mismo vector, ¿sí? Ahora, usando las propiedades de linealidad del producto interno, entonces nosotros obtenemos lo siguiente, ¿sí? Acá BE con BE es la norma del BE al cuadrado. Este término con este que está acá es exactamente el mismo término que este que está acá. El BE con el BA, este escalar sale y nos queda BE con BA, por lo tanto nos queda el mismo término al cuadrado. Y recordemos que es simétrico, por lo tanto nos queda 2 veces esta expresión. Y luego el último término es menos menos más, salen ambos escalares que son iguales, por eso nos queda este cuadrado y finalmente nos queda la norma del B al cuadrado. Expresión que está aquí se simplifica con esta que está acá y obtenemos el mismo término. Por lo tanto, ahora factorizando por 1 partido por el BA al cuadrado, nos queda la norma de B al cuadrado, la norma de BA al cuadrado y nos queda menos el producto que está aquí al cuadrado. Entonces la expresión que está acá adentro, por propiedades de la norma del producto cruz, nos damos cuenta que eso corresponde a ser exactamente esta expresión que está acá, ¿sí? Por lo tanto, finalmente que hemos concluido que la distancia, la norma de esto al cuadrado corresponde a ser esto. Por lo tanto, la distancia del punto E a la recta que pasa por los puntos A y por los puntos B no es más que el producto cruz entre el vector BE con el vector BA, la norma de ellos, dividido por la norma del vector BA. ¿Sí? Eso sería por hoy. Gracias.